Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 2. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios. Texto 53. Traducción. En el mundo material el Señor recibe los nombres de Virat, Hiranyagarbha y Karana. Pero más allá de estas tres designaciones, el Señor se encuentra en última instancia en la cuarta dimensión. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Virat, la manifestación fenoménica del Todo Supremo. Hiranyagarbha, el alma luminosa de todo, y Karana, la causa o naturaleza causal, no son más que designaciones de los Purushas, que son los responsables de la creación material. La posición trascendental supera estas designaciones y por lo tanto se le denomina la posición de la cuarta dimensión. Esta es una cita del comentario de Sridhara Swami sobre el 11º canto, capítulo 15, verso 16 del Srimad Bhagavatam. Texto 54. Aunque estos tres rangos del Señor se relacionan directamente con la energía material, ninguna de ellos es tocada por ella. Todos ellos están muy allá de la ilusión. Texto 55. Traducción. Esta es la opulencia del Señor. Aunque se encuentra en la naturaleza material, nunca se ve afectado por las modalidades de la naturaleza. De manera similar, quienes se han rendido a Él y han fijado su inteligencia en Él, no se ven influenciados por las modalidades de la naturaleza. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este texto es del Srimad Bhagavatam 1.11.38. Aquellos que se han refugiado en los pies del loto de la personalidad de Dios no se identifican con el mundo material ni siquiera mientras viven en él. Los devotos puros pueden relacionarse con las tres modalidades de la naturaleza material, pero debido a su inteligencia trascendental en el proceso de conciencia de Krishna, no son influenciados por las cualidades materiales. El hechizo de las actividades materiales no atrae a esos devotos. Por lo tanto, el Señor Supremo y sus devotos que actúan bajo su dirección están siempre libres de contaminación material. Texto 56. Traducción. Tú eres el refugio supremo de estas tres porciones plenarias. Por lo tanto, no hay la menor duda de que tú eres el Narayana primordial. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Brahma ha confirmado que el Señor Krishna es el Supremo, la fuente de las tres manifestaciones conocidas como Kishirodakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu y Karanadakashai Vishnu, Mahavishnu. Pero sus pasatiempos, el Señor Krishna tiene cuatro manifestaciones originales, a saber, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna y Aniruddha. El primer Purusha Avatara, Mahavishnu, en el océano causal, que es el creador de la energía material agregada, es una expansión de Sankarshana. El segundo Purusha, Garbhodakashai Vishnu, es una expansión de Pradyumna. Y el tercer Purusha, Kishirodakashai Vishnu, es una expansión de Aniruddha. Todos ellos están dentro de la categoría de manifestaciones de Narayana, quien es una manifestación de Sri Krishna. Texto 57. La fuente de estas tres características es el Narayana en el cielo espiritual. Él es tu expansión vilasa, por lo tanto tú eres el Narayana supremo. Texto 58. Por lo tanto, según la autoridad de Brahma, Narayana, que es la deidad regente del mundo trascendental, no es más que el aspecto vilasa de Krishna. Esto ya ha quedado demostrado de manera concluyente. Texto 59. La verdad que se indica en este verso, texto 30, es la esencia del Srimad Bhagavatam. Esta conclusión a través de sinónimos se aplica en todas partes. Texto 60. Sin saber que Brahman, Paramatma y Bhagavan son todas características de Krishna, los eruditos necios especulan de diversas maneras. Texto 61.
Debido a que Narayana tiene 4 manos, mientras que Krishna parece un hombre, dicen que Narayana es el Dios original, mientras Krishna no es más que una encarnación. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Algunos eruditos sostienen que como Narayana tiene 4 manos, mientras que Shri Krishna tiene solo 2, Narayana es la personalidad de Dios original y Krishna es su encarnación. Esos eruditos pocos inteligentes no entienden las características del absoluto. Texto 62. De esta manera sus argumentos aparecen en diversas formas, pero la poesía del Bhagavatam los refuta todos expertamente. Texto 63. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que esta es conocimiento no dual y se llama Brahman impersonal, el Paramatma localizado y la personalidad de Dios. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este texto es del Srimad Bhagavatam 1.2.11. Texto 64. Mis queridos hermanos, escuchen atentamente la explicación de este versículo y consideren su significado. La única entidad original es conocida en sus 3 características diferentes. Texto 65. El Señor Krishna es la única e indivisa verdad absoluta, la realidad última. Se manifiesta en 3 aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el verso del Srimad Bhagavatam citado anteriormente, Bhagavatam 1.2.11, la palabra principal Bhagavan indica la personalidad de Dios y Brahman y Paramatma son concomitantes deducidos de la personalidad absoluta, tal como un gobierno y sus ministros son deducciones del jefe ejecutivo supremo. En otras palabras, la verdad principal se exhibe en 3 fases diferentes. La verdad absoluta, la personalidad de Dios Shri Krishna Bhagavan, también se conoce como Brahman y Paramatma, aunque todas estas características son idénticas. Texto 66. La importancia de este verso ha hecho que dejaras de discutir. Ahora escucha otro verso del Srimad Bhagavatam. Texto 67. Todas estas encarnaciones de Dios son porciones plenarias o partes de las porciones plenarias de los Purusha Avataras, pero Krishna es la suprema personalidad de Dios. En cada era Él protege al mundo mediante sus diferentes aspectos cuando el mundo es perturbado por los enemigos de Indra. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta declaración del Srimad Bhagavatam 1.3.28 niega definitivamente el concepto de que Shri Krishna es una avatara de Vishnu o Narayana. El Señor Shri Krishna es la personalidad de Dios original, la causa suprema de todas las causas. Este verso indica claramente que las encarnaciones de la personalidad de Dios, tales como Shri Rama, Nrsimha y Varaha, sin duda pertenecen todas al grupo de Vishnu, pero todas ellas son porciones plenarias o porciones de porciones plenarias de la personalidad de Dios original, el Señor Shri Krishna. Texto 68. El Bhagavatam describe los síntomas y acciones de las encarnaciones en general y cuenta a Shri Krishna entre ellas. Texto 69. Esto hizo que Sutta Goswami sintiera una gran aprensión, por lo que distinguió cada encarnación por sus síntomas específicos. Texto 70. Todas las encarnaciones de Dios son porciones plenarias o parte de las porciones plenarias de los Purusha Avataras, pero el Señor primordial es Shri Krishna. Él es la suprema personalidad de Dios, la fuente de todas las encarnaciones. Texto 71. Un oponente puede decir: esta es tu interpretación, pero en realidad el Señor Supremo es Narayana, quien está en el reino trascendental. Texto 72. Él, Narayana, se encarna como el Señor Krishna. Este es el significado del verso tal como yo lo veo. No hay necesidad de más consideraciones al respecto. Texto 73.
A un intérprete tan desacertado podemos responderle: ¿por qué sugiere una lógica tan falaz? Una interpretación nunca se acepta como evidencia si se supone los principios de las Escrituras. Texto 74. No se debe enunciar un predicado antes de un sujeto, pues no puede sustituir sin un soporte adecuado. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta regla retórica aparece en el Ekadashi Tattva canto 13, en relación con el uso metafórico de las palabras. No se debe poner un objeto desconocido antes del sujeto conocido, porque el objeto no tiene significado si el sujeto no se da primero. Texto 75. Si no enuncio un sujeto, no enuncio un predicado. Primero digo el primero y luego digo el segundo. Texto 76. El predicado de una oración es lo que el lector desconoce, mientras que el sujeto es lo que conoce. Texto 77. Por ejemplo, podemos decir: este Vipra es un hombre muy erudito. En esta oración, el Vipra es el sujeto y el predicado es su erudición. Texto 78. Se sabe que el hombre es un Vipra, pero se desconoce su erudición. Por lo tanto, primero se identifica a la persona y después su erudición. Texto 79. De la misma manera, todas estas encarnaciones eran conocidas, pero se desconocía de quién eran. Texto 80. Primero la palabra estos establece el sujeto, las encarnaciones. Luego sigue como predicado porciones plenarias de los Purusha Avataras. Texto 81. De la misma manera, cuando Krishna fue contado por primera vez entre las encarnaciones, todavía se desconocía el conocimiento específico acerca de él. Texto 82. Por lo tanto, primero aparece la palabra Krishna como sujeto, seguida por el predicado describiéndolo como la personalidad de Dios original. Texto 83. Esto establece que Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Por lo tanto, la personalidad de Dios original es necesariamente Krishna. Texto 84. Si Krishna hubiera sido la porción plenaria y Narayana el Señor primordial, la declaración de Sutta Goswami habría sido invertida. Texto 85. Así pues, él habría dicho: Narayana, la fuente de todas las encarnaciones, es la personalidad de Dios original. Él ha aparecido como Shri Krishna. Texto 86. En los dichos de los sabios autorizados no hay errores, ilusiones, engaños ni percepciones defectuosas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Srimad Bhagavatam ha enumerado los avataras, las expansiones plenarias del Purusha, y el Señor Krishna aparece entre ellos. Pero el Bhagavatam explica además la posición específica del Señor Krishna como suprema personalidad de Dios. Puesto que el Señor Krishna es la personalidad de Dios original, la razón y el argumento establecen que su posición es siempre suprema. Si Krishna hubiera sido una expansión plenaria de Narayana, el verso original se habría compuesto de otra manera. De hecho, su orden se habría invertido, pero no puede haber errores, ilusión, engaño o percepción imperfecta en las palabras de los sabios liberados. Por lo tanto, no hay ningún error en esta afirmación de que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Las afirmaciones sánscritas del Srimad Bhagavatam son todas sonidos trascendentales. Srila Vyasadeva reveló estas afirmaciones después de una perfecta comprensión y por lo tanto son perfectas, pues los sabios liberados como Vyasadeva nunca cometen errores en sus arreglos retóricos. A menos que uno acepte este hecho, no tiene sentido tratar de obtener ayuda de las escrituras reveladas. Brahma se refiere al conocimiento falso o a los errores como el de aceptar una cuerda como una serpiente o una concha de ostra como oro. Pramada se refiere a la falta de atención o a la incomprensión de la realidad, y Vipralipsa es la propensión a engañar. Karana Bhattava se refiere a la imperfección de los sentidos materiales. Hay muchos ejemplos de esa imperfección.
Los ojos no pueden ver lo que está muy lejos o lo que es muy pequeño. Uno ni siquiera puede ver su propio párpado, que es lo más cercano a su ojo, y si uno está perturbado por una enfermedad como la ictericia, ve que todo es amarillo. De manera similar, los oídos no pueden oír sonidos distantes, puesto que la personalidad de Dios y sus porciones plenarias y los devotos autorrealizados están todos en una posición trascendental. Esas deficiencias no pueden engañarlos. Texto 87. Dice algo contradictorio y se enoja cuando se lo señalan. Su explicación tiene el defecto de un predicado mal colocado. Se trata de un ajuste no meditado. Texto 88. Solo la personalidad de Dios, la fuente de todas las demás divinidades, es elegible para ser designado Swayam Bhagavan o el Señor primordial. Texto 89. Cuando de una vela se encienden muchas otras, considero esa la original. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Brahma Samhita, capítulo 5, verso 46, afirma que el Vishnu Tattva o el principio de la absoluta personalidad de Dios es como una lámpara, porque las expansiones son iguales a su origen en todos los aspectos. Una lámpara encendida puede encender innumerables otras lámparas, y aunque no serán inferiores, aún así la lámpara con la que se encienden las demás debe considerarse la original. De manera similar, la suprema personalidad de Dios se expande en las formas plenarias del Vishnu Tattva, y aunque son igualmente poderosas, se considera que la poderosa personalidad de Dios original es la fuente. Este ejemplo también explica la aparición de encarnaciones cualitativas como el Señor Shiva y el Señor Brahma. Según Srila Shiva Goswami, Sambosh tu tamo dishtana tuat dijala maya shukshma dipashika stinyasya natata samyam. El Shambhu Tattva o el principio del Señor Shiva es como una lámpara cubierta de carbón debido a que está a cargo de la modalidad de la ignorancia. La iluminación de esa lámpara es muy diminuta, por lo tanto, el poder del Señor Shiva no se puede comparar con el del principio Vishnu. Texto 90. Krishna de la misma manera es la causa de todas las causas y todas las encarnaciones. Por favor, escuche otro verso para acabar con todas las malas interpretaciones. Texto 91-92. Aquí en el Srimad Bhagavatam se describen 10 temas. Primero, la creación de los ingredientes del cosmos. Segundo, las creaciones de Brahma. Tercero, el mantenimiento de la creación. Cuarto, el favor especial dado a los fieles. Quinto, los impulsos para la actividad. Sexto, los deberes prescritos para los hombres respetuosos de la ley. Séptimo, una descripción de las encarnaciones del Señor. Octavo, la terminación de la creación. Noveno, la liberación de la existencia material burda y sutil. Y décimo, el refugio supremo de la suprema personalidad de Dios. El 10º tema es el refugio de todos los temas. Para distinguir este refugio supremo de los otros 9 temas, los Mahayanas han descrito estos 9 directa o indirectamente mediante oraciones o explicaciones directas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estos versos del Srimad Bhagavatam 2.10.1.2 enumeran los 10 temas tratados en el texto del Bhagavatam. De estos, el 10º es la sustancia y los otros 9 son categorías derivadas de las sustancias. Estos 10 temas se enumeran de la siguiente manera. Primero, Sarga, la primera creación de Vishnu, la aparición de los 5 elementos materiales burdos, los 5 objetos de percepción sensorial, los 10 sentidos, la mente, la inteligencia, el ego falso y la energía material total o forma universal. Segundo, Visarga, la creación secundaria o el trabajo de Brahma al producir los cuerpos móviles e inmóviles en el universo, Brahmanda. 3. Sthana, el mantenimiento del universo por parte de la personalidad de Dios Vishnu. La función de Vishnu es más importante y su gloria mayor que la de Brahma y la del Señor Shiva, pues aunque Brahma es el creador y el Señor Shiva es destructor, Vishnu es el sustentador. Cuarto, Poshana, cuidado y protección especiales que el Señor brinda a los devotos. Tal como un rey mantiene su reino y sus súbditos, pero aún así les presta
especial atención a los miembros de su familia, así también la personalidad de Dios les brinda especial cuidado a sus devotos, quienes son almas completamente entregadas a Él. Quinto, Uti, el impulso a la creación o poder de iniciativa, que es la causa de todas las invenciones, según las necesidades del tiempo, el espacio y los objetos. Sexto, Manu Antara, los periodos controlados por los Manus, quienes enseñan principios regulativos para los seres vivos que desean alcanzar la perfección en la vida humana. Las reglas de Manu que se describen en la Manu Samhita guían el camino hacia esa perfección. Séptimo, Vishnu Kata, información escritural al ser acerca de la personalidad de Dios, sus encarnaciones en la tierra y las actividades de sus devotos. Las escrituras que tratan estos temas son esenciales para el progreso de la vida humana. Octavo, Nirodha, la disolución de todas las energías empleadas en la creación. Esas potencias son emanaciones de la personalidad de Dios que yace eternamente en el océano Karana. Las creaciones cósmicas manifestadas con su aliento se disuelven de nuevo a su debido tiempo. Noveno, Mukti, liberación de las almas condicionadas que se encuentran enjauladas por las coberturas burdas y sutiles del cuerpo y la mente. Cuando el alma se libera de todo afecto material, abandonando los cuerpos materiales burdos y sutiles, puede alcanzar el cielo espiritual en su cuerpo espiritual original y dedicarse al servicio amoroso trascendental del Señor en Krishna Loka o Vaikuntha Loka. Cuando el alma se sitúa en su posición constitucional original de existencia, se dice que está liberada. Es posible dedicarse al servicio amoroso trascendental del Señor y volverse Shiva Mukta, un alma liberada, incluso mientras está en el cuerpo trascendental. Décimo, Ashraya, la trascendencia, el Summum Bonum, de quien todo emana, sobre quien todo reposa y en quien todo se funde después de la aniquilación. Él es la fuente y el sostén de todo. Al Ashraya también se le llama el Brahman Supremo, como en el Vedanta Sutra, Atato Brahma Shikshnasa Shammati Asya Yata. El Srimad Bhagavatam describe especialmente a este Brahman Supremo como el Ashraya. Sri Krishna es este Ashraya y por lo tanto la mayor necesidad de la vida es estudiar la ciencia de Krishna. El Srimad Bhagavatam acepta a Sri Krishna como el refugio de todas las manifestaciones, porque el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la fuente última de todo, la meta suprema de todo. Aquí se deben considerar dos principios diferentes, a saber, Ashraya, el objeto que proporciona refugio, y Ashrita, los dependientes que requieren refugio. Los Ashrita existen bajo el principio original, el Ashraya. Las primeras 9 categorías descritas en los primeros 9 cantos del Srimad Bhagavatam, desde la creación hasta la liberación, incluyendo los Purushavataras, las encarnaciones, la energía marginal y entidades vivientes, y la energía externa o el mundo material, son todas Ashrita. Las oraciones del Srimad Bhagavatam, sin embargo, apuntan al Ashraya Tattva, a la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Las grandes almas expertas en describir el Srimad Bhagavatam han delineado con gran diligencia las otras 9 categorías, a veces mediante narraciones directas y a veces mediante narraciones indirectas como las historias. El verdadero propósito de hacer esto es conocer perfectamente la trascendencia absoluta de Sri Krishna, pues toda la creación, tanto material como espiritual, reposa en el cuerpo de Sri Krishna. Texto 93. Para conocer claramente el refugio último de todo lo que existe, he descrito las otras 9 categorías. La causa de la aparición de estas 9 se llama con razón su refugio. Texto 94. La personalidad de Dios Sri Krishna es el refugio y la morada de todo. Todos los universos descansan en su cuerpo. Texto 95. El 10º canto del Srimad Bhagavatam revela el 10º objeto, la suprema personalidad de Dios, quien es el refugio de todas las almas entregadas. Se lo conoce como Sri Krishna, y la fuente última de todos los universos. Permítame ofrecerle mis reverencias. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Esta cita proviene del comentario de Sridhara Swami sobre el primer verso del 10º canto, capítulo 1 del Srimad Bhagavatam. Texto 96. Quien conoce la verdadera característica de Sri Krishna y sus tres energías diferentes no puede permanecer ignorante acerca de él. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami afirma en su Bhagavad Sandarbha 16 que por sus potencias que actúan en secuencias naturales que están más allá del alcance de la mente especulativa humana, la trascendencia suprema, el summum bonum, existe eterna y simultáneamente en cuatro aspectos trascendentales: su personalidad, su refulgencia impersonal, partículas de su potencia los seres vivos y la causa principal de todas las causas. El Todo Supremo se compara con el Sol, que también existe en cuatro aspectos, a saber, la personalidad del Dios Sol, el resplandor de su esfera resplandeciente, los rayos solares dentro del planeta Sol y los reflejos del Sol en muchos otros objetos. La ambición de corroborar la existencia de la verdad absoluta trascendental mediante limitados esfuerzos conjeturales no puede cumplirse porque Él está más allá del alcance de nuestras limitadas mentes especulativas. En una búsqueda honesta de la verdad debemos admitir que sus poderes son inconcebibles para nuestros diminutos cerebros. La exploración del espacio ha exigido el trabajo de los más grandes científicos del mundo, pero hay innumerables problemas relacionados incluso con el conocimiento fundamental de la creación material que desconciertan a los científicos que se enfrentan a ellos. Ese conocimiento material está muy alejado de la naturaleza espiritual y por lo tanto los actos y disposiciones de la verdad absoluta son más allá de toda duda inconcebibles. Se menciona que las potencias primarias de la verdad absoluta son tres: interna, externa y marginal. Mediante los actos de su potencia interna, la personalidad de Dios, en su forma original, exhibe las manifestaciones cósmicas espirituales conocidas como Vaikuntha Lokas, que existen eternamente incluso después de la destrucción de la manifestación cósmica material. Mediante su potencia marginal, el Señor se expande en forma de seres vivientes que son partes de Él, tal como el Sol distribuye sus rayos en todas direcciones. Mediante su potencia externa, el Señor manifiesta la creación material, tal como el Sol con sus rayos crea niebla. La creación material no es más que un reflejo perverso de la naturaleza eterna de Vaikuntha. Estas tres energías de la verdad absoluta también se describen en el Vishnu Purana, donde se dice que el ser viviente es igual en calidad a la potencia interna, mientras que la potencia externa está controlada indirectamente por la causa principal de todas las causas. Maya, la energía ilusoria, extravía al ser viviente tal como la niebla extravía al peatón al bloquear la luz del sol. Aunque la potencia de Maya es de calidad inferior a la potencia marginal, que consiste en los seres vivientes que son partes integrales del Señor, no obstante tiene el poder de controlar a los seres vivientes, tal como la niebla puede bloquear las acciones de cierta porción de los rayos del sol, aunque no puede cubrirlo. Los seres vivientes cubiertos por la energía ilusoria evolucionan en diferentes especies de vida, con cuerpos que van desde el de una insignificante hormiga hasta el de Brahma, el constructor del cosmos. El Pradhana, la causa principal de todas las causas, en la visión impersonal, no es otro que el Señor Supremo, a quien uno puede ver cara a cara en la potencia interna. Él adopta la forma material omnipresente mediante su poder inconcebible. Aunque las tres potencias, es decir, interna, externa y marginal, son esencialmente una en su resultado final, son diferentes en su acción como la energía eléctrica, que puede producir tanto frío como calor en diferentes condiciones. Las potencias externa y marginal se denominan así en diversas condiciones, pero en las potencias internas originales no existen tales condiciones, ni es posible que las condiciones de la potencia externa existan en la marginal o viceversa. Aquel que es capaz de comprender las complejidades de todas estas energías del Señor Supremo ya no puede seguir siendo un impersonalista empírico bajo la influencia de un escaso acopio de conocimiento. Texto 97. La personalidad de Dios, Shri Krishna, disfruta de sí mismo en 6 expansiones primarias.
Sus dos manifestaciones son Prabhava y Vaibhava. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ahora el autor del Sri Chaitanya Charitamrita pasa a describir a la personalidad de Dios Krishna en sus innumerables expansiones. El Señor se expande principalmente en dos categorías, a saber, Prabhava y Vaibhava. Las formas Prabhava son plenamente potentes como Shri Krishna y las formas Vaibhava son parcialmente potentes. Las formas Prabhava se manifiestan en relación con las potencias, pero las formas Vaibhava se manifiestan en relación con las excelencias. Las potentes manifestaciones Prabhava también son de dos variedades, temporales y eternas. Las formas Mohini, Hamsa y Shukla se manifiestan solo temporalmente en función de una era en particular. Entre los otros Prabhavas, que no son muy famosos según la estimación material, se encuentran Dambantari, Rishabha, Vyasa, Dattatreya y Kapila. Entre las formas Vaibhava Prakasha se encuentran Kurma, Matsya, Narayana, Varaha, Jayagriva, Prishnigarbha, Baladeva, Jaya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabha, Vishpaksena, Masetu, Sudama, Yogeshvara y Brihatvanu. Texto 98. Sus encarnaciones son de dos tipos, parciales y empoderadas. Aparecen dos edades, la niñez y la adolescencia. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las formas vilasas son 6 en total. Las encarnaciones son de dos variedades, a saber, Shaktyavesha, empoderadas, y Anshavesha, parciales. Estas encarnaciones también entran en la categoría de manifestaciones Prabhava y Vaibhava. La infancia y la niñez son dos características especiales de la personalidad de Dios Shri Krishna, pero su característica permanente es su forma eterna de joven adolescente. La personalidad de Dios original Shri Krishna siempre es adorada en esta forma eterna de adolescente. Texto 99. La personalidad de Dios Shri Krishna, quien es eternamente un adolescente, es el Señor primordial, la fuente de todas las encarnaciones. Él se expande en estas 6 categorías de formas para establecer su supremacía en todo el universo. Texto 100. En esos 6 tipos de formas hay innumerables variedades. Aunque son muchas, todas son una. No hay diferencia entre ellas. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La personalidad de Dios se manifiesta en 6 aspectos diferentes. 1. Prabhava, 2. Vaibhava, 3. Encarnaciones empoderadas, 4. Encarnaciones parciales, 5. Infancia y 6. Niñez. La personalidad de Dios Shri Krishna, cuyo aspecto permanente es la adolescencia, disfruta de sus inclinaciones trascendentales mediante la ejecución de pasatiempos en estas 6 formas. En estos 6 aspectos hay divisiones ilimitadas de las formas de la personalidad de Dios. Las Shivas o seres vivientes son partes integrales diferenciadas del Señor. Todas ellas son diversidades del uno sin igual, la suprema personalidad de Dios. Texto 101. La Chit Shakti, que también se denomina Swarupa Shakti o Antaranga Shakti, exhibe muchas manifestaciones variadas. Sostiene el reino de Dios y su parafernalia. Texto 102. La energía externa llamada Maya Shakti es la causa de innumerables universos con variadas potencias materiales. Texto 103. La potencia marginal que se encuentra entre estas dos está formada por los innumerables seres vivos. Estas son las 3 energías principales que tienen categorías y subdivisiones ilimitadas. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La potencia interna del Señor, que se denomina Chit Shakti o Antaranga Shakti, exhibe diversidad en el trascendental cosmos Vaikunta. Además de nosotros, hay un número ilimitado de seres vivientes liberados
que se relacionan con la personalidad de Dios en sus innumerables aspectos. El cosmos material exhibe la energía externa en la cual a los seres vivientes condicionados se les proporciona plena libertad para regresar a la personalidad de Dios después de abandonar el tabernáculo material. El Shvetashvatara Upanishad 6.8 nos informa: el Señor Supremo es uno sin igual, no tiene nada que hacer personalmente ni tampoco tiene sentidos materiales. Nadie es igual a Él ni más grande que Él. Él tiene potencias ilimitadas y variadas de diferentes nombres que existen dentro de Él como atributos autónomos y le proporcionan pleno conocimiento, poder y pasatiempos. Texto 104. Estas son las principales manifestaciones y expansiones de la personalidad de Dios y sus tres energías. Todas ellas son emanaciones de Shri Krishna, la trascendencia. Tienen su existencia en Él. Texto 105. Aunque los tres Purushas son el refugio de todos los universos, el Señor Krishna es la fuente original de los Purushas. Texto 106. Así pues, la personalidad de Dios Shri Krishna es el Señor original y primordial, la fuente de todas las demás expansiones. Todas las escrituras reveladas aceptan a Shri Krishna como el Señor Supremo. Texto 107. Krishna, quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo, tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado. Es el origen de todo, no tiene otro origen, pues es la causa principal de todas las causas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este es el primer verso del 5º capítulo del Brahma Samhita. Texto 108. Conoces muy bien todas las conclusiones de las escrituras. Creas estos argumentos lógicos solo para molestarme. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un hombre erudito que ha estudiado a fondo las escrituras no puede vacilar en aceptar a Shri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Si un hombre así discute sobre este asunto, sin duda debe estar haciéndolo para agitar las mentes de sus oponentes. Texto 109. Ese mismo Señor Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, es conocido como el hijo del rey de Braja. Él descendió personalmente como el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Texto 110. Por lo tanto, el Señor Chaitanya es la suprema verdad absoluta. Llamarlo Kshirodakashayi Vishnu no aumenta su gloria. Texto 111. Pero esas palabras que salen de los labios de un devoto sincero no pueden ser falsas. Todas las posibilidades residen en Él, pues Él es el Señor primordial. Texto 112. Todas las demás encarnaciones están situadas en forma potencial en el cuerpo original del Señor primigenio. Por lo tanto, según la opinión de cada uno, se le puede llamar cualquiera de las encarnaciones. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No es contradictorio que un devoto llame al Señor Supremo con cualquiera de los diversos nombres de sus expansiones plenarias, porque la personalidad de Dios original incluye todas esas categorías. Puesto que las expansiones plenarias existen dentro de la persona original, uno puede llamarlo con cualquiera de sus nombres. En el Shri Chaitanya Bhagavata Madhya 6.95, el Señor Chaitanya dice: yo estaba durmiendo en el océano de leche, pero me despertó el llamado de nada, Shri Advaita Prabhu. Aquí el Señor se refiere a su forma como Kshirodakashayi Vishnu. Texto 113. Algunos dicen que Shri Krishna es directamente Nara Narayana, otros dicen que es directamente Vamana. Texto 114. Algunos dicen que Krishna es la encarnación de Kshirodakashayi Vishnu. Ninguna de estas afirmaciones es imposible, cada una es tan correcta como la demás. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De acuerdo con las relaciones íntimas que existen entre Shri Krishna, el Señor primordial, y sus devotos, los Puranas lo describen con diversos nombres. A veces se lo llama Narayana, a veces Upendra, Vamana, el hermano menor de Indra, el rey del cielo, y a veces Kshirodakashayi Vishnu. A veces se lo llama Sheshanaga, de las 1000 cabezas, y a veces el Señor de Vaikunta. Texto 115. Algunos lo llaman Hari, o el Narayana del mundo trascendental. Todo es posible en Krishna.
pues Él es el Señor primordial. Texto 116. Ofrezco mis reverencias a los pies del loto de los que escuchan y leen este discurso. Les ruego que escuchen con atención la conclusión de todas estas declaraciones. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Postrándose a los pies de sus lectores, el autor del Sri Chaitanya Charitamrita les ruega con toda humildad que escuchen con gran atención estos argumentos concluyentes acerca de la verdad absoluta. Uno no debe dejar de escuchar esos argumentos, pues solo mediante ese conocimiento puede uno conocer perfectamente a Krishna. Texto 117. Un estudiante sincero no debe descuidar el análisis de esas conclusiones, considerándolas controvertidas, pues esas discusiones fortalecen la mente y de ese modo la mente se apega a Shri Krishna. Significado dado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hay muchos estudiantes que a pesar de leer el Bhagavad Gita malentienden a Krishna debido a su conocimiento imperfecto y concluyen que Él es una personalidad histórica común y corriente. Eso no se debe hacer. Se debe tener especial cuidado en entender la verdad acerca de Krishna. Si, debido a la pereza, uno no llega a conocer a Krishna de manera concluyente, se desviará en lo que respecta al culto de la devoción, como aquellos que se declaran devotos avanzados e imitan los síntomas trascendentales que a veces observan en las almas liberadas. Aunque el uso de pensamientos y argumentos es el proceso más adecuado para inducir a una persona no iniciada a volverse devota, los neófitos en el servicio devocional siempre deben entender a Krishna con atención plena mediante la visión de las escrituras reveladas, los devotos genuinos y el maestro espiritual. A menos que uno escuche acerca de Shri Krishna de boca de esas autoridades, no puede avanzar en la devoción a Shri Krishna. Las escrituras reveladas mencionan 9 medios para alcanzar el servicio devocional, de los cuales el primero y más importante es escuchar a la autoridad. La semilla de la devoción no puede brotar a menos que se le riegue mediante el proceso de escuchar y cantar. Uno debe recibir sumisamente los mensajes trascendentales de fuentes espiritualmente avanzadas y cantar esos mismos mensajes para su propio beneficio, así como para el beneficio de su audiencia. Cuando Brahma describió la situación de los devotos puros liberados de la cultura de la filosofía empírica y de las acciones fructivas, recomendó el proceso de escuchar a las personas que están en el sendero de la devoción. Seguir los pasos de esas almas liberadas que son capaces de vibrar el verdadero sonido trascendental puede conducirnos a la etapa más elevada de la devoción y así llegar a ser un Mahabhagavata. De las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en el Madhya 2265 aprendemos: Shastra Yukte Sunipuna Drida Shraddha Yamra Uttamadikari Seitaraye Samsara. Una persona que es experta en comprender la conclusión de las escrituras reveladas y que se entrega por completo a la causa del Señor es realmente capaz de liberar a otros de las garras de la existencia material. Srila Rupa Goswami en su Upadesamrita 3 aconseja que para avanzar rápidamente en el culto del servicio devocional uno debe ser muy activo y debe perseverar en la ejecución de los deberes específicos en las escrituras reveladas y confirmados por el maestro espiritual. Aceptar el sendero de las almas liberadas y la asociación de devotos puros enriquece esas actividades. Los devotos imitadores que desean publicitarse como Vaishnavas elevados y que por lo tanto imitan a los acharyas anteriores, pero no los siguen en principio, son condenados en las palabras del Srimad Bhagavatam 2.3.24 como de corazón de piedra. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura ha comentado sobre su condición de corazón de piedra de la siguiente manera: aquellos que derraman lágrimas mediante la práctica pero cuyos corazones no han cambiado deben ser conocidos como devotos de corazón de piedra del grado más bajo. Su imitación de llanto inducida por la práctica artificial siempre se condena. El deseado cambio de corazón al que se hizo referencia anteriormente se hace visible en la renuencia a hacer algo que no sea acorde con el camino devocional. Para crear ese cambio de corazón es absolutamente necesario un debate concluyente acerca de Shri Krishna y sus potencias. Los devotos falsos pueden pensar que el simple hecho de derramar lágrimas
lo llevará a uno al plano trascendental. Incluso si uno no ha tenido un verdadero cambio de corazón, pero esa práctica es inútil si no hay comprensión trascendental. Los devotos falsos, que carecen de la conclusión del conocimiento trascendental, piensan que el derramamiento artificial de lágrimas los liberará. De manera similar, otros devotos falsos piensan que estudiar libros de los acharyas anteriores es desaconsejable como estudiar filosofías empíricas áridas. Srila Jiva Goswami, siguiendo a los acharyas anteriores, ha inculcado las conclusiones de las escrituras en las 6 tesis llamadas las Sat Sandarbhas. Los devotos falsos, que tienen muy poco conocimiento de esas conclusiones, no logran alcanzar la devoción pura por falta de celo en aceptar las instrucciones favorables para el servicio devocional que dan los devotos autorrealizados. Esos devotos falsos son como los impersonalistas, que también consideran que el servicio devocional no es mejor que las acciones fructivas comunes. Texto 118. Gracias a estos estudios concluyentes, conozco las glorias del Señor Chaitanya. Solo conociendo estas glorias uno puede volverse fuerte y firme en su apego a Él. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Uno puede conocer las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu solo llegando en conocimiento a una decisión concluyente acerca de Sri Krishna, fortalecida por el estudio genuino de las conclusiones de los acharyas. Texto 119. Solo para enunciar las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu he tratado de describir las glorias de Sri Krishna en detalle. Texto 120. La conclusión es que el Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios Krishna, el hijo del rey de Braja. Texto 121. Orando los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunatha, deseando siempre su misericordia, yo, Krishnadasa, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, segundo capítulo, que describen a Sri Chaitanya Mahaprabhu como la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.